Y en la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo. Y tú estás. No sé qué debo hacer. Aleluya, gracias Señor. De mis ojos. Y tú estás. Te puedo ver. Te puedo ver. El Señor está aquí, hermano. Yes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en ese capítulo 13 de Mateo, hermano, vaya conmigo al verso 10. Gracias, Señor. Aleluya. Uy, qué ganas de cantar tengo, pero no voy a cantar más. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Yo me veía, hermano, ahora como en una oscuridad densa y como en la tormenta cuando los discípulos allá en medio del mar, me veía ahora así, pero yo podía ver al Señor, hermano. Y en medio de eso yo me sentí, todo eso ahora, hermano, ahora mismo aquí, yo me veía que no sabía ni qué hacer. Pero alcé los ojos, hermano, y allí estaba el Señor. Y así mismo, hermano, el alma me cantaba, decía, pero alzo a ti mis ojos y te puedo ver. Y te puedo ver. Yo no sé qué hacer, pero te puedo ver. Está oscuro, pero yo te puedo ver. Hay tormenta, pero yo te puedo ver, Señor. Tú estás ahí, yo te puedo ver. Lo que tengo es que alzar mis ojos a ti. Wow, wow. Oh, wow. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Gracias, Señor. Seamos nosotros bendecidos con el poder del mensaje de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Se puede sentar, hermano. Ya mismo le voy a decir el título de esta mensaje. Pero viene a raíz de lo que hablábamos el martes, cuando yo le decía a la iglesia, tenemos que orar, hermano, y tenemos que orar, ya usted lo sabe, hay que orar por Canadá entero, hermano. Porque una nación que se fundó también en principios cristianos, hermano, y en Canadá, hermano, hay iglesias en todos lados también. En todas partes, hermano, hay iglesias en todo Canadá. Y sin embargo, se acaba de emitir la ley que prohíbe la terapia de conversión. Que nadie puede tratar de convertir a nadie de lo que sea a lo que
el consejero, el pastor o el pariente pueda pensar que es lo mejor que le conviene. Por lo tanto, no se puede hablar en contra del homosexualismo, el lesbianismo, transexualismo y todas las variantes que hay dentro de todo ese tipo de cosas, porque ahora en todo Canadá, ley nacional, es ilegal. Esa ley no pasó sin contar con la aprobación en se llama la Cámara de los Comunes, lo que viene siendo el equivalente a la Cámara o el Senado aquí en Estados Unidos, la Cámara de los Comunes. No pasó sin que el grupo conservador del gobierno o consintiera o lo pasara por alto. Y eso da mucho que pensar, hermanos, porque quiere decir que entonces aquí el liderato político de la nación como tal en Canadá, hermano, todos están envueltos en ese ataque directo contra el evangelio. Claro, la ley de conversión, eso aplica a todos los que quieran convertir a alguien. Si a un musulmán quiere convertir a alguien al Islam, también le aplica esa ley. O sea que persigue, si un hindú quiere que alguien se convierta al hinduismo, igual. Pero usted y yo sabemos que esto va dirigido más que nada, hermano, directamente al evangelio de Jesucristo. Es una noticia devastadora, hermano, porque usted puede estar seguro que en Canadá hay un remanente fiel, hermano. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, ni las van a doblar tampoco. Pero entonces esa es la gente que ahora van a ser perseguidos, hermano. Esa es la gente que van a perder ministerios, que van a perder iglesia, que van a perder el testimonio, que van a perder la libertad ahora. Por querer ser fiel, hermano, a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Y a nosotros nos corresponde como iglesia acá orar por ellos, hermanos, porque nosotros también en esta nación, y yo le decía el otro día cosas que usted puede corroborar. Lo que pasa es que yo no le puedo dar todo, hermano, majadito. Yo majo la palabra de Dios, pero hay cosas que usted las tiene que averiguar por sí mismo, porque yo puedo estar equivocado, lo puedo estar mintiendo. Pero hay 20 estados en esta nación que tienen leyes anti terapia de conversión, que ya la tienen. Y yo le explicaba como aquí mismo en Florida, no el estado, hermano, pero counties y territorios completos de aquí de la Florida, hermano, estuvieron bajo esa amenaza del 2017 al 2019. Gracias al Señor que en las cortes se combatió y se derrotó. Pero usted puede estar seguro que ellos siguen insistiendo y lo van a seguir haciendo hasta que se apruebe. Porque la política cambia cada 4 años, hermano. Y entonces eso nos pone a nosotros en ese grupo de riesgo inminente, hermano. Y vuelvo y le digo, esto no es para que nosotros entonces nos alarmemos, hermano, es para que abramos los ojos precisamente. Es precisamente para que abramos los ojos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, hermano. Y la iglesia de Cristo nadie la puede destruir, pero eso no quiere decir que no la pueden atacar o que no la pueden perseguir. El testimonio lo tenemos en la misma escritura, hermano. Entonces, Pedro, hablándole a la iglesia en un momento dado, dice, si es necesario que pasen por prueba, que quiere decir que no es necesario, puede que no sea necesario, hermano, que nosotros tengamos que pasar por estas cosas. Si es necesario pasar por ellas, el Señor va a estar con nosotros para llevarnos de la mano. Pero no es necesario muchas veces que nosotros tengamos que pasar por cosas, hermanos, que se pueden evitar si solamente nosotros como iglesia hacemos lo que tenemos que hacer. Pero son noticias malas, como quiera, hermano. Y especialmente para nosotros, la iglesia. Estamos hablando de persecución abierta ahora. Abierta legal, hermano. Yo no estoy diciendo que es justa, pero es legal porque es ley en Canadá. Y la están haciendo ley en este territorio, en esta tierra donde nosotros vivimos también, hermano. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos a esta realidad, iglesia. No podemos estar durmiendo en un tiempo como este. Este es un tiempo donde las iglesias deben estar llenas ahora mismo, hermanos, clamando al Señor. Mire, hermanos, si son tan diabólicos las cosas que están ocurriendo alrededor, que ahora mismo el CDC, y todo el mundo aquí sabe que es el CDC, ¿verdad? Cuando demonios conversan, o cuidado, demonios consejeros. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer el CDC, hermano? Le levantó las restricciones a los cruceros. Véalo, búsquelo, hermano, entérese. Hasta el punto de las restricciones por el COVID, hermano. Ahora a los cruceros se le dio la libertad de que ellos escojan su protocolo. O sea que hasta hoy, hermano, por regla de esta gente,
para usted tomar un crucero, usted primero que nada tenía que estar fully vaccinated, totalmente vacunado. Si no, no se podía montar en el crucero. ¿Y qué sucedió, hermano? Que se llenaron los cruceros, los primeros cruceros, de gente que estaba totalmente vacunado y salieron brotes, hermano, de COVID dentro de todos los cruceros. O de muchos cruceros, no todos, dentro de muchos cruceros. Eso hace quedar mal entonces a los que están promoviendo toda esta cosa, hermano. Pues entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Levantémosle la cosa de que entonces ellos establecen su protocolo, pero tampoco tienen que estar reportando tantas cosas ni nada. Y establecer su protocolo, lo que están diciendo ahora mismo, hermano, los cruceros es que sí, nosotros vamos a mantener ciertas regulaciones, pero lo vamos a hacer que sea de manera voluntaria. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que cada quien puede hacer lo que bien le parezca, tan sencillo como eso. Recomendamos que use la máscara, es que una recomendación. Lo que quiere decir eso es verdad, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Si no la quiere usar, no la use. Recomendamos estar totalmente vacunado. Las 20 vacunas y el booster. Entonces, ok. Pero si no lo está, pues entonces lo dejamos a su discreción. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre hacer eso con los cruceros y hacer eso con la nación? ¿Qué diferencia hay? Si los que se montan en el crucero son los mismos que se van a bajar de ahí luego para cada uno irse a su lugar. ¿Qué diferencia hay? Entonces, esto es un doble estándar, hermano, de lo que estamos hablando. Es una locura. Es una locura. Y así estamos siendo manipulados, hermanos, en tantas cosas que nosotros de verdad tenemos que abrir los ojos, iglesia. Bendito sea el Señor Todopoderoso. ¿A cómo nos están manipulando? La buena noticia. Well, sí, no, y esa es la mejor de todas, que Cristo viene y viene pronto. Y ojalá sea esta noche, hermano. La buena noticia es que yo estaba pensando en este asunto, hermano, de la ley antiterapia de conversión canadiense. Y yo dije, pero espérate que detrás de esto hay una buena noticia. Detrás de toda esa maldad, detrás de toda esa diablura, hermano, arropando una nación entera que está llena de cristianos, está llena de gente de todos los credos también, pero está llena de cristianos, hermano. Detrás de esa diablura hay una buena noticia. ¿Alguien sabe cuál puede ser la buena noticia de que en Canadá la nación entera ahora haya declarado ilegal la conversión? El convertir a alguien, que alguien trate de convertir a alguien. ¿Cuál sería la buena noticia detrás de eso, hermano? ¿Ah? Bueno, hay una cosa que va a pasar, hermano, y es que hay gente que no son convertidos que van a empezar a preguntarse, bueno, ¿a qué fue? ¿Quién le mató la mano? Ajá, dime, ¿cuál fue? Ajá, dime. Ok, porque mira, ahora hay gente que debe estar pensando, bueno, ven acá, y entonces, ¿qué es eso de convertirse? Y usted sabe que Dios se mete por ahí, hermano. Porque yo recuerdo, hermano, que a mí bastaba con que me dijeran, y yo pagué el precio, hermano, yo pagué el precio de la desobediencia. Que es que en Semana Santa, especialmente Viernes Santo, hermano, en mi casa se acostumbraba a visitar a la familia. No te sientas mal, mami, ya yo te perdoné. Sí. Y decía, no se pueden meter al agua, había que cruzar una quebrada, hermano. Y yo soy acuífero, yo soy acuático, hermano. Yo nací con escamas. Yo lo sé porque a mí me dijeron que me pasaron un aceite porque la piel como que se me estaba... Y yo nací con escamas. Hermano, y cuando llegábamos a aquella quebrada así para pasar a ver la familia al otro lado, el Viernes Santo, me resbalé. Ay, me resbalé. Y yo se lo he dicho antes aquí, hermano. De la primera nalgada, hermano, yo salí del agua. En la segunda ya estaba seco al otro lado. Porque había violentado, hermano. A mí bastaba con decirme que algo no se podía hacer para despertarme a mí no solo la curiosidad, hermano, sino el deseo de hacerlo. Y usted sabe que Dios opera, hermano, en ese tipo de conducta, porque hay gente preguntándose ahora, bueno, ¿qué tan peligrosa es esa cosa de convertirse? Que han hecho una ley prohibiendo eso. Déjame ver. Y por ahí, hermano, se mete Dios.
Pero ¿sabe qué? Para nosotros los cristianos hay una buena noticia detrás de todo eso. Porque, hermano, si un gobierno endiablado decidió aprobar una ley que prohíbe que uno trate de convertir a otro y hace de la conversión de esa forma algo ilegal, hermano. Usted sabe lo que nos está diciendo el diablo a nosotros. Nos está diciendo a lo que él le teme. Nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Entonces el mismo diablo, hermano. Porque si la conversión es algo que tan peligroso, que crea un movimiento, hermanos, en un país completo en contra de ella, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Usted no está de acuerdo? O sea que entonces, hermanos, nos facilitan el asunto porque ya yo sé que el diablo lo que no quiere es que la gente se convierta. Por lo tanto, lo que hay que procurar ahora, hermano, con más ansia y con más fervor, es que la gente se convierta. Y escuche bien, que esto no empieza con el impío. Y le estoy diciendo bien, que tú empiezas desde adentro. ¿Usted sabe por qué? Nosotros vamos camino a un ayuno congregacional, 18 al 20 de febrero. Y usted conoce el tema. Si se humillare mi pueblo mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscar en mi rostro, ¿y qué más, hermano? Y se convirtieren de sus malos caminos. Y está diciendo mi pueblo. Son mis escogidos. Los que yo saqué de Egipto. Los que crucé por el desierto. Los que lo metí en la tierra que les prometí a sus padres que les iba a dar. Si mi pueblo se humilla y se convierte, yo sano la tierra. Entonces quiere decir que este asunto de convertirse, hermano. Por eso el tema de hoy es, escuche bien, conviértete a Jesucristo. Ese es el tema. Y no solamente el tema de hoy, hermano, que voy a asignar esto para predicar. ¿Quién va a predicar sobre ese tema? De los que están aquí ahora mismo. ¿Quién va a predicar? Yo le voy a dar el verso, yo le voy a dar el pasaje. Usted lo que tiene que hacer es preparar el mensaje. ¿Quién va a predicar? No estoy diciendo hoy estoy predicando yo. Amén. Ya tengo uno, tengo dos. ¿Quién más? ¿Quién va a predicar? Tres, tengo tres. Amén. ¿Quién más va a predicar sobre ese tema? ¿Ah? Conviértete a Jesucristo. ¿Qué, hermana Olga? ¿Usted también, hermana Olga? No. No está bien. No, vamos a predicar, hermana Olga. Amén. Ya tenemos tres. ¿Quién más va a predicar? Conviértete a Jesucristo. Tenemos cuatro. Amén. Y ya usted, si se quiere añadir, me dice que tengo pasaje, hermano, para darle. Y ya tiene que le vaya a dar el pasaje y tiene el título del mensaje, hermano. Lo que tiene es que dejarse usar por el Señor para hablar sobre este tema. Porque a mí, Canadá, lo que me acaba de decir es lo que nosotros tenemos que hacer. Que es predicarle a la gente que se conviertan a Jesucristo. Pero usted sabe que nosotros tenemos que estar convertidos también. Y este es el asunto del que el Señor estaba hablando aquí. Está hablando el Señor. Recuerde que en Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está el Señor Jesús hablando precisamente de eso. Si va conmigo a ese pasaje que acabamos de leer. Vaya conmigo al verso 15. Es un verso largo, el verso 15. Y mire lo que dice aquí, hermano. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen ¿cómo? ¿Qué querrá decir eso, hermano? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Mire, hermano, se lo voy a poner fácil. Está lleno de colesterol. Y usted sabe lo que le pasa a un corazón lleno de colesterol, ¿verdad, hermano? Se tapa. ¿Y usted sabe qué le pasa cuando se tapa, hermano? Se muere. Está engrosado, está lleno de grasa. Entonces, con los oídos, oyen cómo, hermano. Usted sabe, yo creo que aquí hay gente que sabe eso, hermano. Usted sabe lo que usted estar aquí, hermano. Y la mente a 10, 15, 20 o 3,000 millas de distancia. Y hay mentes que ya cruzaron el sistema solar también, hermano.
El oído oye, pero oye pesado. Y déjeme decirle algo, hermano. Aquí hay gente que trabaja y se levantan de madrugada. Y para mí el milagro es que lleguen al santuario, hermano. No es que oigan el mensaje. Porque hay personas que yo los veo cabecear, hermano, y yo sé que se están cayendo de cansancio. Y es porque trabajan. Trabajan mucho, hermano, y se levantan bien temprano. Y eso yo lo puedo entender. Para mí, hermano, el testimonio mayor es que lleguen al santuario. Y yo viéndolo, hermano, yo me animo. Porque son un estímulo para mí. Pues yo digo, si ellos pueden llegar, cualquiera puede llegar. Y por eso mi presunción no es que aguanten, hermano. Y especialmente si uno está, de esos días que uno está medio baboso, hermano, que como que no llega, más todavía porque más rápido se duermen. Pero ese no es el caso que está mencionando aquí. Cuando el Señor está hablando en ese verso 15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Oiga bien, hermano, y no dice que se les cerraron los ojos. Dice, y han cerrado sus ojos. No es que se les cerraron. Es que el pueblo los cerró. Escuche bien. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Déjame decirte algo, iglesia. Si tú vienes aquí con la actitud correcta y uno viene buscando a Dios, hermano, y uno viene para adorar a Dios, aunque tú llegues cansado, aunque llegues enfermo, aunque llegues reventado, tú vas a ver a Dios. Tú vas a oír a Dios. Y tú sabes qué, cuando escuches la palabra, la vas a entender. Una de las cosas con las que yo me enfrento a Dios Todopoderoso, sea la gloria siempre, hermano, que escucho a menudo, es que la gente me dice que ellos entienden lo que yo hablo. Porque yo le digo que el trabajo mío es majar, hermano. Yo estoy aquí para majar las cosas. Y majar las cosas es, hermano, ponerlas de tal manera que el niño la entienda y el doctor en teología la entienda también, hermano. Que de hecho es más difícil que la entienda el doctor en teología que el niño, hermano. Porque a veces el conocimiento es tanto que lo que hace es que estorba, hermano, la misma fe. Pero que se entienda. Pero aquí dice el corazón está engrosado. Oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para entonces no ver con los ojos, no oír con los oídos. Oiga, hermano, y cuando llega la parte del corazón, dice entonces, y con el corazón entiendan. Que es cuando esa palabra se mete por dentro, hermano, llega y hace, y convence. Y usted sabe qué dice después, y se conviertan, y yo los sane. Y se conviertan. Quiere decir que esto el Señor lo pone tan, ese sí que es majador, hermano, el Señor. Si nosotros vemos con nuestros ojos lo que el Señor está hablando y está diciendo y está haciendo, y oímos con nuestros oídos, usted sabe qué va a pasar. Porque la Escritura dice claramente, hermano, que la fe viene. ¿Por dónde viene la fe? Y el oír por, no dice de, dice por la palabra de Dios. Hermano, este es mi audífono. Este es mi audífono. Y aquí saben algunos, hermanos, que yo tengo un headset de 2 Biblias. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo oigo por aquí, hermano. Lo que me abre el oído a mí es este libro. Esa palabra me abre el oído a mí para que yo pueda oír y pueda entender y entender creyendo, hermano. Y cuando creo, entonces, hermano, es lo que dice la Escritura aquí, uno se convierte. ¿Y usted sabe qué viene entonces? Entonces, para ser sano, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser sano, hermano? Convertirse. ¿Sano de qué, hermano? ¿Sano de qué, hermana? De lo que sea. Porque el Señor está diciendo, si oyen, si ven, si oyen, si entienden, si creen con el corazón y se convierten, yo los sano. That's it. Y entonces yo los sano de lo que sea, hermano. La situación que sea, la condición que sea, la persona que sea o la nación que sea.
No tenemos el ejemplo en Nínive, hermano. Si había una gente mala, eran los ninivitas. Y llega allá Noé, aborrecido, obligado. ¿Quién? ¿Y quién yo dije? Ah, están prestando atención. Llega Jonás, hermano, aborrecido, obligado y hablando lo menos posible. Porque eso no tenía ganas de hablarle a esa gente, hermano. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué dijiste? De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Cómo? ¿Pero qué tú estás hablando? De aquí a 40 días. ¿No entiendes? Nínive va a ser destruida. ¿Y usted sabe quién fue el que predicó, hermano? El rey. El rey dijo, espérate, esto es serio. Y no es ese pelón que llegó ahí, todo marcado, que parece que hubiera estado en el vientre de un gran pez. Ese no es el que está hablando. El que nos está hablando es Dios. Y usted sabe lo que le dijo el rey al pueblo. Por tanto, ahora declaremos ayuno todos, desde el más pequeño hasta el más grande y los animales también. Y conviértase cada cual de la rapiña de su corazón. A ver, si quizá Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Y si el rey le creyó a Jonás, hermano, el pueblo le creyó al rey y a Jonás. Y usted sabe lo que hizo Dios, ¿verdad, hermano? Que entonces sí que Jonás se envenenó. Ese había que matarlo de la primera, hermano. Pero es un mensaje de misericordia para nosotros, hermano, porque Dios lo trata con una ternura tan grande. A Jonás, así como era. Porque el pueblo entero, hermano, se convirtió y Dios los perdonó. Más de 2 generaciones pasaron, hermano, sin que viniera ningún juicio o castigo divino sobre Nínive. 100 años después, porque volvieron a sus andadas. Entonces el juicio de Dios vino sobre ellos y los destruyó hasta hoy. Pero 2 generaciones y media alcanzaron la benevolencia de Jehová, hermano. Porque el pueblo vio, oyó, creyó, se convirtió, hermano, y Dios perdonó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Lo que hay que hacer es convertirse a Jesucristo. Ese es el mensaje, ese va a ser el mensaje por los próximos días. Conviértete a Jesucristo, porque ya yo sé que eso es lo que el diablo no quiere. Lo está anunciando a gritos. No se conviertan, no obliguen a nadie a convertirse, los voy a meter preso. No se atrevan a decirle a alguien que se tiene que convertir. No se atrevan a decirle a nadie que convertirse es la solución a los problemas. No se atrevan. Voy a cambiar las leyes, voy a cambiar los gobiernos, los voy a atacar de frente. Todo lo que está anunciando, hermano, es que lo que hay que hacer es convertirse a Jesucristo. El mismo diablo. Y qué bueno que lo sepa. Ahora, dentro de qué, porque sepa usted, hermano, que ese verso 15, de hecho la cita comienza en el verso 14, y Jesús dice de dónde viene. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y entonces él está citando cuando el Señor habla estas cosas. Jesús no está diciendo algo que en ese momento salió de su propia boca, aunque lo que dijo Isaías entonces, hermano, de donde vino fue de la boca de Jesús. Porque Él es el verbo de Dios. Pero está citando algo que Isaías profetizó antes. ¿Y dentro de qué contexto está Jesús hablando estas cosas? Dice, este pueblo, el corazón lo tiene forrado de grasa. Ah, usted sabe lo que le pasa también cuando una persona tiene el corazón forrado de grasa, hermano. Si no se ha muerto todavía y está en proceso de taparse. Que es que cualquier ejercicio, por pequeño que sea, hermano,
lo pone o la pone grave. Sí, cuando el corazón está engrosado, hermano, y está en ese proceso de decaimiento, entonces cualquier cosita te cansa. Y eso es una característica de ese corazón. Cualquier cosita, la que sea, te cansa. Cualquier cosita, en este caso para nosotros, porque estamos hablando que convertirse, hermano, es algo que nosotros tenemos que evaluar en nosotros mismos. Porque yo sé que muchos aquí de nosotros podemos señalar el día que nos convertimos al Señor. Y somos muchos los que recordamos la experiencia de conversión. Pero usted sabe qué, que nosotros vamos a estar evaluando eso a través de este mensaje. Porque si lo que el Señor nos está hablando empieza con nosotros, hermano, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y hasta musiquita salió ahí todo, para confirmar lo que estamos hablando. Sí, salieron las trompetas y todo, eso es. ¿En qué contexto está hablando el Señor estas cosas? Mire, hermano, cuando comienza el capítulo 13, aquí está la tan conocida parábola del sembrador. Aquel día, estoy en el capítulo 13, verso 1. ¿Está conmigo ahí? Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se le juntó ¿cuánto, hermano? Oiga, hermano, y a Jesús lo seguían multitudes. Cuando decimos multitudes, hermano, eran multitudes porque nosotros sabemos que en una ocasión él alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando grandes multitudes seguían al Señor. La cosa es que grandes multitudes, hermano, lo seguían de pueblo en pueblo y de lugar en lugar. Y a veces cuando el Señor se montaba en una yola y cruzaba el mar, sí, se iban detrás de él o lo estaban esperando al otro lado también, de esa misma gente, hermano. Entonces cualquiera de nosotros puede decir que el Señor tenía una multitud de seguidores. Si seguir al Señor es andar detrás de Él, solamente eso sería cierto. Pero ser un seguidor de Cristo no es, hermano, estar donde a Él se le menciona. No es solo eso. Ser un seguidor de Cristo no es solo estar de donde de Él se habla. En este caso el santuario, la iglesia, el templo. Porque cualquiera de nosotros podría decir también, hermano, que porque nosotros venimos a la iglesia somos seguidores de Cristo. Nosotros somos parte de la gran multitud de seguidores de Cristo. Iglesia, y esto es algo que nosotros que tenemos que entender de una buena vez. De Dios todos conocemos. De Dios. Todos conocemos de Dios, hermano. A Dios, no todo el mundo le conoce. A la iglesia, hermano, viene todo el mundo y toda clase de gente. Pero no todo el que viene a la iglesia es iglesia. O sea, venir a la iglesia es una cosa. Ser la iglesia es otra cosa, hermano. Y está bien venir a la iglesia porque este es el lugar donde uno viene para que Dios le hable, le ministre y nos convirtamos, hermano. Y Dios nos sane. Pero venir a la iglesia no hace del que viene un seguidor de Cristo ni un creyente en el Señor. En inglés le dicen church goer. Va a la iglesia. Pero esto no es asunto de venir solo a la iglesia, hermano. Ese es el principio del asunto. El asunto es convertirse en la iglesia. Y es convertirse. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios, una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es ser la iglesia. Aquí Jesús
Está siendo seguido por una multitud de personas. Y como se juntó tanta gente, entró en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, como hermano, por parábolas. Y parábolas, hermano, eran historias de la vida, usando ejemplos de la vida diaria, pero eran ficción. O sea, eran cosas que el Señor en el momento creaba usando lo cotidiano. La siembra o la agricultura, los animales, ese tipo de cosas. Cosas que la gente podía asociar o asociarse ellos con lo que el Señor estaba hablando, pero no eran incidentes reales, históricos o con nombre y apellido. Cuentos, eran historias. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y ya usted sabe la parábola, he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla mientras sembraba cayó junto al camino, vinieron las aves, la comieron, parte cayó en pedregales, no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y escucha bien, iglesia, que en el griego, en este caso, pero como parte de la cultura y la forma de hablar de los hebreos, cuando se usa una expresión como esta, el que tiene oído para oír, oiga, porque más adelante dice que con los oídos oyen ¿cómo? Pesadamente. Antes de decir aquello, citando a Isaías, él termina esa parábola del sembrador de decírsela a la multitud, hermano. Y dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? No es solamente, mira, si tú oyes bien, pues oye. Está diciendo, atiende, entiende y ponlo por obra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Atiende bien lo que yo estoy hablando. Entiende bien el mensaje. Y si lo entiendes, practícalo. Eso es lo que quiere decir esa expresión, hermano. El que tiene oído para oír, oiga, porque en esa multitud había gente que tenían oídos, todos tenían oídos, hermano, pero muchos no estaban oyendo. Estaban allí, pero no estaban oyendo. Y oye bien, iglesia, que entonces cuando el Señor termina la parábola esta, porque Él lo dijo algo bien sencillo, el sembrador salió a sembrar. Sabemos que hay una explicación más adelante. Pues, y cuando tiró la semilla, una cayó a la orilla del camino. Pero que cuando terminó el Señor de hablar estas cosas, terminó, hermano. Y la que cayó en buena tierra dio fruto a 100, dio buen fruto, 160 y 30 por uno. Y déjeme decirle algo, hermano, que en el reino de los cielos, y esto es bueno que usted lo sepa también, para que no nos andemos comparando con la otra gente. Hay personas que, ay, yo quisiera tener lo que tiene fulano. Mire, hermano, quédese con lo que usted tiene. Que al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando aquí el Señor dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual uno fue a 100, uno a 60 y el otro a 30 por uno. Hermano, de cada uno, del de 30, del de 60 y del de 100, el Señor está diciendo lo mismo. Dieron fruto. Uno dio de una semillita, dio 30. Uno de otra semillita dio 60. Y uno de una semillita que se sembró, dio 100. Pero tanto el de 30 como el de 60 como el de 100, cada uno dio fruto, hermano, de acuerdo a su capacidad y según lo que le fue dado. Aquí no es que el de 30 es menos y el de 60 es más y el de 100 es más que los otros dos. Eso no es así. A ellos, hermano, tanto a uno como al otro, el Señor le va a dar la misma respuesta en el reino de los cielos. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermano, usted con lo que tiene es con lo que el Señor quiere que usted trabaje. Con lo que usted sabe es con lo que el Señor quiere que usted bregue. Lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero es que yo lo único que sé hacer es coger la escoba. Bueno, tiene dos opciones. O barre o vuela con ella. No vuele porque entonces ya es otra cosa. Barra. Eso es lo único que tiene. Eso déselo al Señor, hermano, pero déselo de todo su corazón. Amén. ¿Y usted sabe qué? Que puede que a usted le den el premio del que dio a 100 por uno. Porque eso que el Señor le dio, usted lo usó con todo su corazón y toda la capacidad que el Señor le dio para barrer hasta lo más insignificante, hermano. Y el Señor le dio el valor del que rindió fruto a 100 por uno. Porque así es nuestro Dios, hermano. Pero escuche bien, que el asunto aquí es que cuando viene el verso 10, los discípulos le dijeron, Señor, ven acá, porque, o sea, tanta gente, y en vez de hablarle como directito, o sea, decirle como tú haces con nosotros, que nosotros tú nos explicas las cosas. Mira, mis hijos, ustedes tienen que hacer las cosas así, es así, esto es lo que yo espero de ustedes, a Dios lo que le agrade es esto y lo otro, pero a toda esa multitud tan grande, tú le das esa historia y como que los dejas así, y ellos se quedan como un hermano de aquí de la iglesia, hermano, que cuando no entiende, que es a menudo, dice, así se quedan. Ajá, una cosa así. Y dice, ¿por qué, Señor, tú no les hablas claro a esta gente? Y escucha bien, iglesia, esto estamos hablando de la multitud que seguía a Jesús. ¿Y por qué la multitud lo seguía, hermano? ¿Por qué la multitud lo seguía? Primero, hermano, que él hablaba como quien tiene autoridad. Eso primero. Lo otro, hermano, donde Jesús llegaba, había milagros, había señales, habían prodigios, habían sanidades, habían liberaciones, hermano. Había de todo allí. Era fácil seguir a Jesús. Oye, iglesia, déjame decirte algo más. Muchos de nosotros sabemos que el evangelio es difícil, hermano. Difícil es sin Jesucristo. Difícil es sin el evangelio. Difícil es lejos o fuera del Señor. Por eso es que el llamado tan importante es a convertirse. Mire, hermano, si algo ha aumentado en este año en que bajo el auspicio del gobierno se ha desatado toda esta ola en pro de todo ese basurero que nosotros sabemos que inclusive, hermano, hay publicaciones de libros en las escuelas elementales que incluyen el acto sexual, hermano, claro y escrito ahí. Se están levantando padres y madres en toda la nación protestando por el contenido de la basura que le están enseñando a sus hijos, que le están despertando, hermano, el morbo antes de tiempo. Y eso con el auspicio del sistema de educación. Y todo ese basurero, hermano, que ya no sé ni por qué dije eso. Bueno, cuando me acuerde se lo digo de nuevo. Se me fue el hilo ahí. Amén, pues quiere decir que tengo que volver a esto. Porque dice el Señor, Él respondiendo les dijo, ¿por qué les hablan en parábola, Señor? Él les dijo respondiendo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A vosotros quién, hermano? ¿A vosotros quién? ¿Quién dice el verso 10 que le preguntó al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos. Oiga bien, estaban los seguidores, pero dentro de los seguidores, hermano, estaban los discípulos. Estaban los estudiantes, estaban los que querían aprender, estaban los que le seguían porque le seguían como el gran maestro, que reconocían en él al enviado de Dios, al Mesías. Entonces todos eran seguidores, hermanos, pero entre los seguidores estaban los discípulos, y a los discípulos, que es los que querían aprender del Señor, Él le dijo, a ustedes que quieren aprender,
les es dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Y entonces la pregunta es aquí obligada, hermano, es ¿por qué? O sea, ¿por qué a los discípulos sí y al resto de los que lo estaban siguiendo no? Si precisamente esa era la mejor oportunidad, hermano, para convencerlos entonces de que entraran igual que los discípulos en ese mismo grupo de seguidores del Señor que lo seguían porque creían en Él. Entonces, ¿por qué no hablarle igual que a los discípulos? ¿Por qué no revelarle el misterio del reino de los cielos, hermano? A ellos dijo, no, a ustedes sí, pero a ellos no les es dado. No, pero que les voy a explicar por qué. Vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y en el capítulo 12 de Juan, hermano, acuérdense que nosotros nos estamos examinando aquí con este asunto. Juan 12. Si está ahí, vaya conmigo, un solo verso. Vamos a leer. Vaya conmigo al verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice, hermano? Usted está viendo eso, hermano. Y todavía yo me quejo cuando la gente no cree lo que yo le estoy diciendo desde aquí de la tarde, hermano. ¿Usted ve cuál era el problema de la multitud, hermano? Porque si ellos, según este verso 37, hermano, dice que a pesar de que había hecho tantas señales que delante de ellos, quiere decir que cuando el Señor estaba haciendo los milagros, esa gente estaba ahí. Quiere decir que cuando el Señor liberó a los endemoniados, esa gente estaban ahí. Quiere decir que cuando Él sanó a los enfermos, esa gente estaban ahí, hermano. Cuando el Señor hizo las grandes cosas, ahí era que estaban esa gente. Y a pesar, hermano, de haber visto tantas señales, no creían en Él. Y usted puede pensar, hermano, usted puede decir, de verdad que esa gente era el diablo. No, esa gente era el diablo, sí, hermano, porque usted sabe lo que es eso. ¿Quién de nosotros no diera, hermano? Yo no tengo que estar un día completo, un minuto, hermano, en la presencia del Señor. Es más, no tiene ni que hacer un milagro, hermano. A mí me basta con ese minutito estar, que Él esté aquí y yo ahí, nada más que mirándolo. Un minuto, 60 segundos, hermano. Y después si se desaparece y no lo vuelvo a ver en el resto de mi vida, con eso yo tengo, hermano. Me llenó el tanque por toda la eternidad. ¿O no? Se le olvida a uno, y si es así, con cuánta facilidad, hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros. Se le olvida a uno. Se le olvida a uno, sí, hermano. Se le olvida a uno que uno se convirtió una vez, hermano. Se le olvida así. Se le olvida a uno, hermano. A veces, que uno es cristiano. ¿Mm? Porque esta gente era el diablo, hermano, es verdad. Pero si nosotros hubiéramos estado allí, hermano, aquí nosotros no sabemos quién hubiera sido seguidor, mero seguidor, o verdadero discípulo. Porque el que conoce el corazón, hermano, es el Señor. Yo me inclino más que yo estuviera del lado malo. Yo sabiendo como yo soy. Si hubiera sido en el Calvario, yo hubiera estado entre los que gritaron crucifícalo. Sabiendo como yo soy, hermano. O sea que yo no puedo hacer alarde ahora de que nosotros estamos mejor o tenemos algo que esa gente no tenía, hermano. Porque nosotros todos sabemos con cuánta facilidad a nosotros se nos olvida, hermano, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha dicho. Las promesas del Señor. Se nos olvida, hermano, con una facilidad pasmosa.
Entonces no tenemos que cuestionar nosotros también, hermano. Y esto no es aquí para empezar a dudar ahora de la salvación, hermano. Es para afirmarla. Esto no es para empezar a dudar ahora de si me convertí o no, hermano. Esto es para afirmar la conversión, para afirmar la salvación, para afirmar la fe, para afirmar, hermanos, que verdaderamente somos discípulos del Señor. Que a nosotros Dios nos puede revelar los misterios del reino de Dios. Porque somos sus discípulos. Y entonces volviendo a Mateo, porque solamente lo traje ahí, para que usted viera, porque era que el Señor decía, no es que a ellos yo les tengo que hablar por parábola. Porque a ustedes yo les puedo mostrar los misterios, revelar los misterios del reino de Dios, porque ustedes han creído en mí. Pero esta gente, aunque me sigue, no me cree. Y la Escritura dice claramente que el Señor sabía desde el principio quién creía y quién no. Por eso Él sabía que Judas era el que lo iba a traicionar. Él conocía el corazón de la gente. Y entonces viene el verso 12 donde dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá ¿qué? Más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo, no ven, oyendo, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ahora este asunto, hermano, cualquiera que tiene se le dará, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y eso qué quiso decir? Recuerde que aquí está hablando ahora el Señor, ¿con quién? Con los discípulos. Porque los discípulos fueron los que le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas en parábola a esta gente? Hablar clarito como nos habla a nosotros. Y dice, no, a ustedes yo les puedo hablar claro y les puedo revelar los misterios, pero ellos no. Porque ustedes creen, ellos no. Entonces, al que tiene ¿qué? Al que tiene ¿qué? Mire que yo he leído, hermano, comentarios sobre este y la gente se va. Hay uno, hermano, que escribió tanto que no se entiende nada de estos comentaristas bíblicos. Sí, porque mejor era que dijera no sé o déjalo en blanco, ¿entiendes? No tenía que comentar. Pero siguió adornando la cosa, no, porque es como decía, esto pasa hasta en los animales, que cuando uno ve la recompensa que viene por haber hecho bla, 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 bla. Yo no sé cuántas cosas dijo, hermano. El asunto es que dijo tanto que no dijo nada. Lo que hay que ver es el contexto, hermano. Jesús acaba de dar la parábola que del sembrador. Dice, una semilla cayó a la orilla del camino. Y vinieron los aves del cielo y se la llevaron. ¿Ese qué tenía? La semilla que le duró, ¿cuánto? Un poquito. Otro cayó, ¿a dónde fue que dice que cayó? Ajá, en los pedregales. Brotó rápido. Como no tenía profundidad, rápido salió. Pero cuando salió el sol, porque no tenía raíces, se quemó. Ese tuvo un poquito más que el que cayó a la orilla del camino. Pero aún eso que tenía, se lo quitó. Y el otro, que es el más que me preocupa a mí, hermano, el tercero. De hecho, vaya conmigo. Verso 18. Verso 18. ¿Está conmigo? Oigan la parábola del sembrador. Porque vamos a ver esto ahora de que el que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso es que tenemos que afirmar nuestra conversión. Por eso es que tenemos que afirmar nuestra salvación, hermano. Por eso es que este es el tiempo en que Dios nos está llamando a nosotros, hermano, a pararnos firme en la fe en Él. Porque si no, hermano, lo poco que tengo, si es que estoy oyendo pesadamente o estoy cerrando los ojos para no ver, que eso es un síndrome que hay ahora entre nosotros los cristianos. Yo le llamo el del avestruz. Que yo meto la cabeza en la tierra y como yo no veo, no me ven. Entonces, como yo no veo, no está pasando nada. Y no es así. Estoy cerrando los ojos para no ver. Oiga esto, verso 18. Oigan la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
¿Qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El que no tiene, ¿qué? El que no tiene, ¿qué es la semilla? ¿Alguien sabe cuál es la semilla? La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios se le siembra. Esto es lo que está aquí. Se le sembró a alguien. Pero dice que ese alguien, esa persona, es la orilla del camino. La palabra llegó, entró, pero se quedó como por encimita. ¿Y qué pasó? Viene el diablo y lo que acaba de hacer sembrado en esa persona al momento. Porque la persona se queda pensando, bueno, ¿será conmigo que está hablando? Eso como ahora, yo estoy diciendo, nos tenemos que convertir. Bueno, ¿será de mí o no será? Sí, no, yo me convertí ya. Yo llevo 50 años en el evangelio. ¿Será a mí que Dios está hablando? Y se queda así. Igual que cualquiera que vea este título, hermano, online, si es que alguien lo ve en algún momento dado, pues yo creo que esto lo bloquean también. Dice, conviértete a Jesucristo. Y la persona lo ve en el momento, conviértete a Jesucristo. Otro día. Al momento, hermano, vino Satanás. Ese no tenía nada. Pero lo que tenía en ese momento, que era la opción de escoger lo que era para su vida y para su bien, viene el diablo en el momento y se lo arrebata. Aquí de lo que estamos hablando, hermano, es de la fe. Le arrebata la fe. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y al momento la recibe como. Estoy en el verso 20. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Oye la palabra, la recibe con gozo. Uy, qué cosa tremenda, hermano. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que me dicen, aquí es que, pastor, en esta iglesia es que. Sí. No, que dicen, de aquí no me saca nadie. Ahí mismito yo paro y digo, mira, mijo, de aquí en adelante, casi todos son hombres, hermano. Todo lo que tú vayas a decir, dilo en el nombre de Jesús. Si el Señor lo permite. Sí, pastor, no, es que así mismo es. Pero usted sabe que de aquí no me saca nadie. Es que aquí es que yo sé que fue Dios que me trajo. Hasta que llega la aflicción. Porque va a llegar, hermano. Hasta que llegue el problema. Hasta que llegue la necesidad. Hasta que se da cuenta que la iglesia no es perfecta. De lo que no se da cuenta es que se imperfeccionó más porque tú llegaste. Sí. Y cuando viene ese momento, entonces aquel gozo del momento. Uy, es que de aquí es para el cielo que me voy, ya siento como que estoy despegando. Ajá. De momento se le fue. Entonces se desaparecen, hermano, como por arte de magia. Ni Houdini desaparece así. Corta duración. ¿Usted sabe qué le faltó, hermano? La fe. La fe. Entonces, lo poco que tiene, al que no tiene lo que tiene, se lo quitan, hermano. El que cayó entre espinos y abrojos, hermano, es el más que me preocupa. Porque se cayó. Pero si crecen los espinos y los abrojos, hermano, hay que crecer cualquier cosa también. Que conste. Porque no es que la tierra estaba seca. Había matas creciendo ahí también. Para que era hierba mala. Y esto es lo que pasó. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oye bien, iglesia, la oye. Pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y usted sabe qué pasa, hermano. Se hace infructuosa. Ese es el que llega, se queda, oye, pero no recibe. Porque está ahogado con lo de afuera. Entonces, lo de adentro lo oye, pero se hace infructuoso. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano? Está ahí, la palabra está ahí, la persona está ahí, pero no da fruto. Aún lo que tiene, le es quitado. Pero entonces está el que oye la palabra. Y aquí terminamos, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí estamos viendo una proporción, hermanos, que el 25% de ese grupo es el único que oyó, entendió, creyó y dio fruto. Y hay un 75%, bueno, que aún lo que tiene le fue quitado. Eso no es una proporción estándar para todas las iglesias. Hay iglesias que hay más salvos que condenados, hermano, pero hay iglesias que hay más condenados que salvos. Y aquí el asunto es, hermano, que nosotros comenzamos hoy un tema y es conviértete a Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de si nuestros ojos los estamos cerrando y estamos escuchando pesadamente con los oídos. Si nuestro corazón, hermano, lo que se ha cubierto es de carnalidad o mundanalidad, lo que sea, que forra el corazón. De tal manera que entonces cualquier esfuerzo por hacer lo bueno me cansa. Porque si ese es el caso, hermano, el mensaje sigue siendo uno solo. Conviértete a Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a orar por nosotros, hermano. Vamos a orar por nosotros. Y vamos a orar por nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Porque vamos a ir descubriendo a medida que el Señor nos siga dando estos mensajes de conviértete a Jesucristo. Y ya saben lo que dijeron que van a predicar, hay 4 ya. Y los otros de ustedes que no se atrevieron a levantar la mano, pero que van a venir donde mí hoy, el domingo y la semana que viene. Para predicar también. Recuerde que el mensaje es uno solo. Conviértete a Jesucristo. No es conviértete a Cristo, a Jesucristo. Y yo le voy a dar el pasaje para que usted desarrolle el mensaje. Pero nosotros tenemos que, primero que nada, evaluarnos a nosotros mismos, hermano. Y seguir el consejo de la palabra del Señor para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para que entonces nosotros, igual que sus discípulos, hermano, podamos recibir la revelación de los misterios del reino de Dios. Y eso como viene, hermano, es Dios metido por dentro.